En el anterior vídeo trabajamos con la clase Simple Imputer de Scikit-learn, que nos permite imputar valores faltantes en nuestro conjunto de datos. Esta clase forma parte de la librería de transformadores de Scikit-learn, que reúne clases de Python que se utilizan para transformación de datos. La clase Simple Imputer sería un ejemplo de esas clases que forman parte del transformer. Aclarar, para empezar, que no debe confundirse con la arquitectura Transformer, que ha puesto tan de moda el procesamiento del lenguaje natural y a la que ya hemos dedicado muchos vídeos en este canal y sobre la que volveremos también a hablar en este curso más adelante. Pero de momento lo que nos interesa es diferenciar entre dos librerías de Scikit-learn muy importantes en aprendizaje automático, la de transformadores y la de predictores, incluidas ambas en la API de estimadores de esta biblioteca de aprendizaje automático. Pero con diferencias entre ellas que es muy importante tener claras. Los transformadores son para preparar y manipular datos. Sus métodos clave son fit y transform. Y a veces también fit-transform, que los une los dos. Estos transformadores no están diseñados para hacer predicciones sobre datos nuevos a través de sistemas de aprendizaje supervisado o no supervisado, utilizando o no etiquetas. Además de Simple Imputer, que ya vimos que calcula la media, mediana o moda de una columna y sustituye lo que se denomina imputa los valores faltantes por ese cálculo. No lleva a cabo ninguna predicción, simplemente si ve cuando encuentra un nan en la tabla, lo sustituye por el valor calculado, que siempre es el mismo. Existen otras variantes como Standard Scaler, Min más Scaler o One Hot Encoder, ejemplos de esas clases denominadas transformadoras. Las clases predictoras, otro subgrupo dentro de la API Estimator, reúne clases que tienen en común que son modelos de aprendizaje automático que pueden ser tanto supervisados como no supervisados, pero que siempre cuentan, además de con el método fit, con un método predict, que en el contexto de aprendizaje supervisado se utiliza para generar predicciones basadas en los datos de entrada, utilizando el modelo aprendido durante el entrenamiento. Ejemplos de predictores incluyen modelos de clasificación que ya hemos visto en el curso, como Logistic Regression, Random Forest Classifier, y modelos de regresión como Linear Regression. Modelos de aprendizaje automático con los que, como decía, ya hemos trabajado en este curso. Vemos en este par de figuras estas diferencias en el flujo de trabajo cuando trabajamos con clases transformadoras y cuando lo hacemos con las predictoras. Los transformadores los utilizamos para modificar o filtrar datos y prepararlos para utilizar en aprendizaje automático. Es lo que vemos en este esquema. El primer paso, est.fitxtrain, lleva a cabo el ajuste del estimador, que aquí llamamos genéricamente est, que sería un objeto de la clase transformer que estemos utilizando, como hicimos con Simple Imputer en el anterior ejemplo. De este estimador usamos su método fit para ajustar los datos de entrenamiento. En el contexto de los transformadores, este ajuste suele implicar aprender o calcular los parámetros necesarios para transformar los datos a partir de la información que extrae del conjunto de datos de entrenamiento. En el ejemplo de Simple Imputer, aprender a calcular la media, mediana o moda según la estrategia que le pasemos al imputador. Una vez que el objeto transformador esté ajustado, ya podemos llevar a cabo la transformación de los datos de entrenamiento, en el ejemplo anterior, sustituyendo todos los nan por el valor medio calculado. Es lo que vemos en el paso 2 con est.transformxtrain. Dependiendo del transformador concreto, en lugar del cálculo de un valor medio, podría llevar a cabo también modificaciones como la normalización o la estandarización de los datos. Pero observa que transform, a diferencia de predict, lo que hace es apuntar a valores objetivo, nan por ejemplo, y los sustituye por el valor calculado, sea una media, una normalización, estandarización, etc.
En ningún caso usa esos parámetros para llevar a cabo predicciones, solo transformaciones o imputaciones. Y es exactamente lo que seguirá haciendo con todos los datos nuevos que reciba una vez realizado el ajuste. Si hay nuevos conjuntos de datos, lo vemos en el tercer paso, est.transform_x_test, observa que estas nuevas transformaciones no significan nuevos ajustes. En el ejemplo que usamos antes, ajustamos el modelo con todos los datos, no hay posteriores datos de prueba. Pero si posteriormente añadiéramos nuevos datos, nuevas filas, el modelo seguiría transformando los NaN con la media, pero con la ya calculada, no llevando a cabo un nuevo ajuste con el uso de fit. Como vemos en el proceso, aquí se le aplica ya directamente el método transform, sin calcular un nuevo fit. Esto, que en un primer vistazo puede parecer contraintuitivo, es clave en la preparación de datos y el preprocesamiento en herramientas de aprendizaje automático como las que incluye scikit-learn. Este protocolo es crucial para la integridad del modelo y su validación. ¿Por qué? Resumimos aquí las principales razones, aunque de la mayoría ya hemos hablado antes. La principal razón es evitar lo que se denomina en Machine Learning Data Leakage, fuga de datos, lo que se puede provocar si estamos llevando a cabo recálculos estadísticos una y otra vez con todos los nuevos datos, como podía ser la media aritmética en transformadores. Eso significa que durante la evaluación estaríamos modificando los valores de cálculo que serían diferentes para distintos grupos de datos, lo que provocaría esa fuga de información. Una segunda razón muy relacionada es garantizar siempre un procesamiento consistente, lo que nos aseguramos al aplicar siempre el mismo cálculo para todos los datos, lo que da lugar a un tratamiento uniforme de ellos. Este es el único modo de garantizar que las predicciones del modelo sean consistentes y comparables. Una tercera razón, también muy relacionada con las dos anteriores, es el uso siempre de modelos robustos y generalizables. En Machine Learning se debe garantizar una separación clara entre el entrenamiento del modelo y la evaluación o inferencia posterior. Debemos asegurarnos siempre que el modelo, cuando esté llevando a cabo evaluaciones posteriores a su entrenamiento, éstas no influyan directamente en los ajustes. Si no lo hacemos así, es imposible garantizar el comportamiento futuro cuando se trabaje con datos nuevos y desconocidos, pero lo que significaría también ajustes y comportamientos nuevos y desconocidos, diferentes e imprevisibles por parte del modelo. Una última razón también importante es garantizar la simplicidad y eficiencia de los modelos. Estar llevando a cabo recálculos estadísticos para nuevos conjuntos de datos es computacionalmente costoso y complejo de manejar, especialmente en situaciones de producción en las que la eficiencia y la rapidez son clave. Así que, de modo general, las clases que forman parte del Transform usan el método FIT para aprender o calcular los parámetros que deben aplicar, por ejemplo, la media, con los datos de entrenamiento, y luego usan esos cálculos con el método Transform para llevar a cabo las imputaciones necesarias, sea con los datos de entrenamiento, con los de prueba y con cualquier nuevo dato que se incluya, y nunca se vuelven a llevar a cabo nuevos ajustes. Desde luego, lo mismo pasa con todas las clases de la API de estimadores, aunque aquí ya se ve como mucho más intuitivo que tiene que ser así, porque lo que hace es calcular parámetros que luego se utilizan para llevar a cabo predicciones. Si esos parámetros se modifican durante el proceso de predicción y los datos se predicen con unos parámetros y otros con otros, el caos está asegurado. Pero los transformadores, incluso los que calculan medias, usan esta misma lógica y de modo estricto. Por ejemplo, nada impediría, en el ejemplo que nosotros vimos, si se ampliara el número de filas de datos, volver a llevar a cabo el entrenamiento con todos los datos y luego la transformación igual para todos los datos. Pero entonces se trataría ya de un nuevo modelo con ajustes desde cero, que ha llevado a cabo un nuevo entrenamiento y garantizando que todos los datos sean transformados con los mismos ajustes. Pero llevar a cabo transformaciones con diferentes ajustes para diferentes partes de los datos es inaceptable en aprendizaje automático por todo lo que dijimos antes. Aclarando la terminología, clave para entender las distintas técnicas y herramientas utilizadas en aprendizaje automático. Fundamental para el trabajo en entornos colaborativos
desde siempre, como muy bien sabe desde hace décadas el mundo de la programación. Y ahora incluso más con la incorporación a esos equipos de nuevos componentes algorítmicos, artificiales pero autónomos, cuya buena integración dentro de estos equipos es la que va a determinar la eficacia, el rendimiento y el éxito futuro. Scikit-learn cuenta con una API denominada Estimator, que reúne clases que pueden tener diferencias importantes entre sí, pero que siempre cuentan con un método FIT de estimación. De ahí el nombre de la API, que toma como entradas los datos de entrenamiento y a partir de ellos ajusta distintos parámetros que son clave en aprendizaje automático. Dentro de esta amplia API se pueden diferenciar varias categorías con las que ya trabajamos en el curso y es preciso ordenar de modo claro en transformadores y predictores. Transformadores de los que acabamos de hablar y dentro de los predictores, categoría que a su vez se subdivide en clasificadores que predicen etiquetas categóricas y regresores que predicen valores numéricos. Ya hemos visto modelos de ambos en el curso y que debemos diferenciar como predictores de los transformadores. Los predictores, cuando se usan en aprendizaje supervisado, se entrenan a partir de datos etiquetados con los que elaboran modelos con parámetros precisos que usarán posteriormente para llevar a cabo predicciones sobre datos con los que no han sido entrenados. Durante su entrenamiento, como con todos los modelos de la API Estimator, usamos el método FIT del objeto de la clase que estemos utilizando. Este método utilizará los datos de entrenamiento y las etiquetas asignadas a esos datos. Ya hemos visto muchos ejemplos en el curso que Xtrain son las características de entrada y YTrain son las etiquetas o respuestas correctas para cada entrada. El método FIT en este contexto aprende o deduce los parámetros óptimos de los modelos basándose en los datos y etiquetas que le proporcionamos. Es lo común tanto en tareas de clasificación como de regresión, en esta categoría de predictores de la API Estimator de Scikit-learn. Una vez que ya contamos con un modelo entrenado, podemos usar los datos de prueba. Recuerda que ya hemos visto en distintos ejemplos prácticos cómo dividir un conjunto de datos en, por ejemplo, un 80% de entrenamiento y un 20% para prueba. Son estos datos de prueba los que le pasamos al método predict, datos que el modelo no ha visto durante el entrenamiento y lo que debe hacer es usar sus parámetros para predecir qué etiqueta debe aplicar a cada dato de prueba. Esas salidas aparecen aquí como etiquetas predichas, que son los valores pronosticados por el modelo para datos que no conocía. Esto debe dejar claro las diferencias entre predictores y transformadores, categorías ambas dentro de la API de estimadores de Scikit-learn. Seguimos pronto.